La vida es un instante entre dos eternidades. Esto lo decía la pensadora y mística Teresa de Lisieux hace un par de siglos. Desde el momento mismo de nacer, empezamos a morir. Empieza nuestra vida y justo ese comienzo va anticipando nuestro final. El primer aliento de vida anuncia lo único ineludible en nuestra vida, la muerte. El filósofo existencialista Søren Kierkegaard concebía la existencia como un devenir. Todo cuanto existe está en proceso evolutivo, y en un momento de ese devenir aparece la humanidad. Pero esa historia no es más que un instante de ese devenir. Y la pregunta aquí es, si la humanidad entera es solo un instante, entonces, ¿qué somos nosotros? Quiero decirte que estas no son solo frías y enredadas especulaciones filosóficas, porque en realidad lo que pretendo es proponerte una reflexión breve acerca de lo fundamental que tenemos como seres humanos, que es nuestra propia existencia. Al fin de cuentas, la filosofía es la vida misma puesta en reflexión. A continuación, te menciono 5 aspectos que pueden ayudarte en este proceso de concientizar más el sentido mismo que puede tener tu estar en este mundo. El ser humano se funda en su existencia. Esta es su materia prima. La antítesis entonces es la muerte, justamente como una experiencia de vida. La última, la definitiva. El pensador que mejor ha ilustrado el sentido profundo de esta dualidad vida-muerte fue el pensador alemán Martin Heidegger, quien caracterizó a la muerte como una experiencia incondicionada, insuperable, inminente e ineludible. El mensaje es muy claro: aprovechar al máximo cada día de la existencia, viendo en cada amanecer la grandiosa oportunidad de empezar de nuevo. Aquí me refiero a comprenderse a sí mismo, lo cual implica que el ser humano se autoconozca. Como decía Sócrates hace más de 2000 años con su frase corta pero contundente: conócete a ti mismo, y a partir de aquí, entonces el ser humano será capaz de buscar un crecimiento personal y un desarrollo de sus potencialidades. Llegamos a este mundo en una situación muy particular. Es en esas condiciones donde nos toca una forma específica de realización. Y esto lleva al siguiente punto. Todos en algún momento hemos sentido un llamado, una vocación para hacer o realizar algo. Ese es un primer momento, pero no solo se trata de elegir una carrera o estudiar o un trabajo para ganarse la vida, sino esta capacidad de elegir habrá de ser vivida como algo inherente en el ser humano. En la medida que el hombre va realizando sus proyectos, se va eligiendo hacia sí mismo, porque la libertad es el fundamento del ser humano. ¿Qué significa esto? Pues que cada una de nuestras acciones tiene el peso de irnos haciendo ser lo que llegaremos a ser. Por eso la persona que se va conociendo se vive como proyecto, es decir, que se vive de manera consciente en una lucha constante e incesante para llegar a la plenitud, que no es otra cosa que llegar a ser la mejor versión de sí mismo. Desafortunadamente en el mundo de hoy se habla mucho de una libertad mal entendida. Se exige mucho en los medios de comunicación, por ejemplo, que no se atente contra la libertad que los ciudadanos tienen a expresarse, a elegir a sus gobernantes, a decidir sobre su cuerpo, etc. Y no es que esto esté mal o que no sean exigencias legítimas, que de hecho sí lo son. El problema radica en que muchas de las veces reducimos el concepto de libertad solo a hacer lo que queramos. O sea que si hago lo que yo quiero, entonces estoy ejerciendo mi libertad. Pero en realidad este tema va mucho más allá, porque no se trata solamente de hacer lo que me plazca con mi vida,
Va hacia el hecho de hacerme responsable de lo que elijo, de no culpar a nadie del rumbo que le he dado o le estoy dando a mi propia vida, porque en realidad no nos damos cuenta de que muchas veces hacemos todo lo posible justamente para no elegir. Y aquí entra entonces el autoengaño, la doble moral, la simulación, los falsos determinismos disfrazados de frases como yo así soy y qué, todo lo cual disfraza una cobardía ejercer de manera adecuada nuestra capacidad de elegir. A pesar de que el ser humano es un ser finito, un ser mortal, tiene características infinitas, imaginación, creatividad, conciencia, inteligencia, memoria, etc., que lo lanzan a superar su propia condición pasajera en este mundo. Como el ser humano es el único ser en la Tierra que se cuestiona sobre el sentido de su ser, de su existir, está posibilitado a superar lo absurdo que podría derivar de la pregunta ¿qué sentido tiene hacer todo lo que hago si al final he de morir? Nos dice Heidegger que estamos llamados a trascender más allá de lo que somos. Él también nos dice en su obra maestra El ser y el tiempo que cuando nacemos llegamos a un lugar que nos preexiste desde siempre. Llegamos a un lugar e incluso a una familia donde nadie nos esperaba. Nuestros padres lo más que sabían era que esperaban a un niño o una niña, pero no esperaban a quien hoy somos. Y por último nos dice que estamos en un lugar en el que a nadie le hacemos falta, pues el mundo seguirá siendo igual cuando hayamos muerto. Es cierto que los más cercanos llorarán nuestra pérdida, pero tendrán que seguir adelante sin nosotros, para vivir sus propias vidas. En medio de todo esto, también nos dice este autor, es donde estamos obligados a trascender con las personas que no me esperan, que no me necesitan para vivir y que seguirán cuando me haya ido. Así que es lo que te apasiona y lo demás vendrá por añadidura. Y recuerda que no es lo que haces, sino cómo lo haces. Agustín de Hipona, eminente filósofo que vivió entre los siglos IV y V de nuestra era, decía, ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. No es romanticismo decir que la medida de todas las cosas que hagamos o que elijamos para trascender en nuestra existencia es el amor. Estar bien hoy con los que amo es parte esencial de la realización personal, ya que la felicidad no se mide por la ausencia de problemas o de preocupaciones. El amor a uno mismo, a la vida, a los que me rodean y dan sentido a la construcción de mi vida, es la medida de la búsqueda de mi trascendencia. Es importante recordar que solo reflexionando sobre el sentido de nuestra propia vida, descubriremos qué estamos llamados a hacer con esta vida que nos ha sido dada, y de ahí podremos convertirnos en individuo y no en masa, no en muchedumbre que solo sigue las tendencias de los demás, sin saber ni siquiera a dónde quiere llegar. Pero bueno, ¿tú qué piensas? Dame tu opinión, déjame tus comentarios. Si te gustó este video, por favor regálame un like. Seguiremos hablando de este y otros temas. No olvides suscribirte, es gratis. Dale en el botoncito rojo. Luego agrega o da de alta tu cuenta de correo y listo. Recibirás nuevos videos. Y recuerda, tú eres la grandeza del mundo.